Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema que estábamos trabajando en la noche de ayer. Ayer entonces vimos dos personas, de hecho, que tienen unas habilidades muy sobresalientes, que era Alex Baker, es un niño pequeño, pues ya es un adolescente, y a otra persona que yo creo que de pronto es mucho más famosa, que es Steven Wilshire, pero ambos tienen un talento impresionante que mencionábamos, era una memoria eidética. Entonces, vamos a recordar lo que estábamos trabajando el día de ayer. Ya les voy entonces a compartir la pantalla. Entonces, teníamos a Alex Baker y también teníamos a Steven Wilshire, donde empezamos a ver entonces esa gran memoria eidética. Recuerden que la memoria eidética es lo que coloquialmente se suele conocer como memoria fotográfica, pero el término correcto es memoria eidética. Voy a corregir algo de la pantalla. Yo creo que ya ahí la pueden ver todos. Entonces, es el ex Alex Baker, ayer lo vimos, y Steven Wilshire, donde también vimos entonces de los muchos videos, de hecho, que hay de él, lo han llevado, ha sido invitado a diferentes países para poner también como en tela de juicio esa capacidad. Entonces, Steven Wilshire es un artista que es británico, que al igual, entonces como Alex Baker ha empezado a ser mundialmente reconocido porque tiene esta extraordinaria habilidad para poder dibujar esos paisajes urbanos, realmente es una precisión eidética, una precisión fotográfica muy importante y que muchas veces, incluso de haberlo visto solamente una vez, ayer en este video que les presento en la pantalla lo veíamos, solamente una vez sobrevolando a la Ciudad de México, que en este caso lo llevaron allá, pudo realmente reproducirla con mucho lujo de detalle. Entonces, su historia también quería traerlo a colación, iniciar esta clase como una reflexión que sé que muchos de pronto padres de familia tienen una preocupación importante sobre las personas con autismo no verbal. Y por ejemplo, la historia de Steven Wilshire es muy inspiradora porque nos da una oportunidad para reflexionar sobre lo que son las neurodiversidades, ese potencial humano. Pues si una persona es no verbal, puede que tenga otras habilidades, diferentes formas de comunicarse. Y es el caso de Steven Wilshire, donde eh, era una persona, bueno, es una persona que desde muy joven fue diagnosticado con autismo. Inicialmente, Steven Wilshire era una persona con autismo no verbal, él no hablaba, presentaba grandes desafíos a nivel comunicativo, pero en el dibujo encontró un lenguaje diferente y ahí es donde apuntamos a la neurodiversidad. Entonces, una forma de representar lo que sentía, una forma de representar ese mundo interior, donde entonces para otros puede ser una
entre comillas, discapacidad, el hecho que otra persona no hable o no se comunique, que también ayer veíamos, de hecho, un video sobre eso. Pero en su caso se ha convertido realmente en una capacidad que es extraordinaria. Su talento no solo demuestra que las personas con autismo pueden ser verbales y aún pues, no verbales, perdón, y tener habilidades excepcionales, sino que también nos recuerda esa importancia de reconocer, de valorar esas diferentes formas de percibir el mundo, de resignificar el mundo. Y Steven no encajaba en esa lógica o no encaja en esa lógica tradicional de lenguaje, de comunicación, de aprendizaje, pero miren que con el arte conecta a millones de personas. Realmente es una inspiración. Mm, la idea es que muchas personas me decían, ¿será que? Y que también, por ejemplo, en los grupos de apoyo me dicen, ¿será que mi hijo alguna vez va a ser normal? Y la palabra normal es muy hiriente realmente porque hay que aprovechar esas neurodiversidades, esas neurodivergencias. Eh, hay una realidad y es que es un mundo que muchas veces insiste en corregir, en adaptar, en normalizar, pero miren que esta persona, Steven Wisher y también Alex Baker, que fue el niño de ayer, nos muestra que el verdadero cambio es cuando aceptamos, cuando potenciamos esa singularidad, que no se trata de encajar a la fuerza, que no se trata de encajar en moldes preestablecidos. Obviamente eso también es lo que ha tergiversado mucho más lo que son las neurodiversidades, sino que la idea es crear eh, donde cada mente tenga derecho a florecer, digámoslo así, de manera diferente. Entonces, creo que es una importante reflexión sobre lo que son las neurodiversidades. Vamos a ver un poco de la clasificación del trastorno del espectro autista y acá también vamos a ver esos tres niveles que sé que muchos han preguntado por ello. Entonces, antes de ser el grupo tan grande, tan heterogéneo del trastorno del espectro, en el DSM-4, que también era una pregunta que me hacían, ¿cuál era la diferencia de autismo y Asperger? Realmente en el DSM-5 se desdibuja esa línea divisoria y por eso hablamos de espectro. Pero antes del 2013 habían 5 subtipos de autismo: trastorno autista, trastorno generalizado del desarrollo no especificado, Asperger, trastorno de red y trastorno desintegrativo infantil. Entonces, después de que se publicó el nuevo manual, el DSM-5, ese trastorno autista, el síndrome de Asperger, lo que es el tercero, que es el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, lo que hacen son fusionarse en un único trastorno, que ya es el que hemos hablado, el trastorno del espectro autista, es decir, se integró, se hizo un grupo. Entonces, este cambio de nombre, ese cambio de pronto entre comillas de identidad, lo que quiere hacer es enfatizar en esa dimensionalidad, en esa neurodiversidad de lo que es el trastorno en diferentes áreas que se van a ver, digamos, muy características en el autismo. Y claro, hay una dificultad muy importante de establecer límites precisos entre los subgrupos. ¿Por qué? Porque había personas que de pronto eran altamente funcionales y no encajaban, ni siquiera en el trastorno, perdón, ni siquiera en el síndrome de Asperger. Entonces ese nivel de autismo se amplió. Esos, como les digo, los tres primeros se fusionan, estos tres, pero pasa algo muy importante con estos dos últimos. Lo que pasa es que en el síndrome de Rett y el trastorno desintegrativo infantil ya dejan de ser recopilados en el DSM-5. ¿Por qué? Porque el trastorno de Rett o el síndrome de Rett tiene una clara base genética. Ese sí tiene una clara base genética. Ayer hablábamos, el autismo ahora se sabe que tiene una alta carga a nivel genético, pero que no hay un único gen del autismo. En el síndrome de Rett pasa algo que ya les voy a explicar. Entonces, síndrome de Rett deja de estar, deja de ser recogido y el segundo, que es este que les estoy mencionando, el segundo de estos dos, que es el trastorno desintegrativo infantil, sale, desaparece, porque se dieron cuenta que tenía muchas dificultades a nivel de, validez.
Lo que les quiero explicar es para que también comprendamos un poco lo que es, lo que es el síndrome de Rett, que es el síndrome de Rett. Les quiero explicar cómo se da el síndrome de Rett, por qué se da o por qué aparece el síndrome de Rett, para que lo tengamos muy en cuenta. Recuerden que nosotros estábamos hablando algo fundamental y en un momento hablamos lo que es el autismo sindrómico y lo que es el autismo idiopático. Y mencionábamos que uno de los tipos de autismo sindrómico podía ser el síndrome. Por eso quiero que lo tengamos muy claro. Ya hablamos de síndrome de Angelman, de síndrome o X frágil y el síndrome de Rett. Entonces, cuando tenemos el síndrome de Rett, está causado por una mutación específica en un gen específico. El gen es el MEC o si lo quieren ver, digamos, con siglas segregadas, es el MECP2. Y es importante tener en claro que está ubicado en el cromosoma X. Entonces, los síntomas suelen aparecer entre los 6 y 18 meses de edad y van a incluir. Algo importante es que muchas personas asocian el síndrome de Rett principalmente o con una prevalencia mucho mayor al sexo femenino. Sí, mayor. Pero no quiere decir que los hombres del sexo masculino no tenga o no presente síndrome de Rett. También lo presentan en una medida o en una prevalencia mucho menor a la de las mujeres, pero también se ha mostrado que también hay síndrome de Rett en el autismo, perdón, en las mujeres. Y en relación al autismo, ¿por qué les quería explicar esta parte? Hace muchos años, muchísimos años, cuando les estoy hablando muchos es antes del 2013, cuando estaba la clasificación, el síndrome de Rett en el DSM-4, muchas personas consideraban que el autismo en las mujeres era profundo o más severo, pero resulta que es debido al síndrome de Rett. Ojo acá, recuerden que ya no hace parte del autismo, eso se modificó, pero por eso la creencia y pues históricamente recuerden que se han trabajado muchos mitos, se han como seguido como las investigaciones atrás, pero debemos tener claro lo que es actualizado. Entonces, por ejemplo, una de las cosas actualizadas es que el síndrome de Rett ya no hace parte del autismo, que puede concomitar con autismo, sí, y que se podría clasificar como un autismo sindrómico, que el autismo es diferente al síndrome que predomina, que en este caso es el síndrome de Rett. Entonces, como les mencionaba, hay un gen específico que es el MECP2 y los síntomas van a aparecer entre los 6 y los 18 meses de edad. ¿Cuáles son, digamos, esos síntomas? Acá sí podemos hablar de síntomas. ¿Por qué? Porque está considerado que el síndrome de Rett ahora es una enfermedad genética, el autismo no. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que después de un periodo de desarrollo normal, las niñas, recuerden que hay más prevalencia, no quiere decir que los hombres no tengan síndrome de Rett, pero las niñas con síndrome de Rett comienzan a perder habilidades previamente adquiridas. Es decir, las niñas empiezan a tener una regresión importante en sus habilidades. Si ya habían cumplido, por ejemplo, sus hitos del desarrollo, empiezan a perder habilidades. La primera que se pierde es el habla y el uso funcional, el uso instrumental de las manos. Entonces tienen un desarrollo normal, pero seguido a esto, hay una involución, hay una pérdida de habilidades. Van súper bien, llegan 6 meses, 7 meses, recuerden que hay una involución de 6 a 18 meses donde regresan a un punto inicial y ahí es donde está la preocupación de los padres. Los padres empiezan a decir, bueno, pero si mi hija estaba muy bien, porque ahora está perdiendo las habilidades que ya había adquirido muy bien. Entonces, esa preocupación es lo que lleva a los padres a consultar. Si hay movimientos repetitivos de las manos, uno de los signos más característicos de la presencia de síndrome de Rett son movimientos, digámoslo así, estereotipias eh, con las manos. Entonces, retorcerlas o frotarlas o el movimiento de lavarlas, llevárselas, por ejemplo, a la boca. A medida de que el síndrome progresa,
pueden aparecer problemas en la marcha, problemas en la coordinación motora. Entonces hay problemas en coordinación, problemas en los movimientos. También vemos problemas o dificultades que las personas van teniendo en este síndrome de red, de lo que es, no se preocupen que no estoy compartiendo la pantalla, pues está, sigue acá. De pronto tienen esa duda. Se me perdí. Bueno, entonces problemas en coordinación, problemas en la marcha. A medida que progresa el síndrome, empiezan a tener dificultades, problemas en la comunicación y en la socialización también son importantes tener en cuenta. Ya vamos a ver el video para que nos quede un poco más claro lo que es el síndrome de Rett. Eh, no solamente, digámoslo así, hay dificultades en esto, en la comunicación y en la socialización, por eso muchas veces al principio se sospecha de un autismo, ya luego cuando se clarifica qué síndrome de Rett, se busca si hay presencia o no de autismo. No todo síndrome de Rett tiene autismo, eso es importante, ni todo autismo es síndrome de Rett. Miren que hay señales muy características, el balanceo, el lenguaje, la descoordinación motora. Los niños con síndrome de Rett suelen tener dificultades para comunicarse, pueden presentar un retraso en el desarrollo social y en la comunicación grave, fuerte, pero también hay otros síntomas, otros signos que son muy característicos del síndrome de Rett. Un ejemplo, primero también pueden experimentar ciertos problemas respiratorios, crisis epilépticas, escoliosis en el síndrome de Rett, que es algo más genético, recuerden, y retrasos en general en el neurodesarrollo, pues en el neurodesarrollo y en el crecimiento como tal. Vamos a trabajar lo que son esa parte de los criterios A y B, donde en esta parte específicamente del DSM-5 se especifican esos niveles de gravedad, si lo queremos ver como niveles de gravedad, pero realmente son niveles de apoyo que necesita una persona u otra persona con autismo. Esos niveles de apoyo que requieren las personas con autismo se van a estar trabajando de tres niveles. En el nivel uno, que es este, o en general, cuando hablamos de trastorno del espectro autista, ya sabemos que debe haber ciertas características puntuales. Lo primero es que debe tener dificultades en la comunicación social y presencia de comportamientos, presencia de intereses o actividades que sean repetitivos, restringidos, rígidos. Entonces, el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, ese DSM-5-TR, clasifica esos niveles de gravedad. También se clasifica un poco en el CIE-11. Igual acá son grados de apoyo necesarios en la vida cotidiana. Importante que estas tres clasificaciones, esto que vamos a trabajar, tener muy en cuenta, tener muy claro que no refleja un grado de autismo como tal, ¿cierto? Digamos que también se ha tergiversado como ese término, pero el hecho de un grado de autismo no es la intensidad del soporte que la persona requiere para funcionar de pronto adecuadamente en un entorno muy neurotípico. Entonces, los niveles son tres. Primer nivel, vamos a ver que requiere ayuda, requiere apoyo. Y miren que tenemos las dos clasificaciones, un área de comunicación social y otra área de comportamientos restringidos y repetitivos. Entonces, tenemos el nivel de pronto más leve del espectro autista. Como tal, la comunicación social, la persona va a tener dificultades notables sin un apoyo adicional. Entonces, puede iniciar interacciones sociales, pero va a presentar problemas para mantener esa reciprocidad conversacional de la que ya, de hecho, hablamos el día de ayer. Son, digamos, las personas que socialmente pueden parecer rígidos, pueden parecer erráticos o, entre comillas, raros, pues entre comillas, porque es una descripción normotípica, pero son personas que realmente para iniciar una conversación eh, les cuesta o mantenerla, tienen dificultades también para ser amigos.
o interpretar normas sociales sutiles. No quiere decir que las personas con autismo no tengan amigos. Eso también sería otro mito que hay que derrocar. Pero sí les cuesta un poco más en relación, en comparación a esa normotipicidad. Y las conductas restringidas o repetitivas, vamos a ver una manifestación, pero son menos disruptivas. Cuando me refiero a menos disruptivas es porque afectan menos esa calidad de vida del paciente, de la persona. Entonces la persona puede tener rigidez en esas rutinas, puede tener también unos intereses restringidos, pero que logra cierta flexibilidad con apoyo. Un ejemplo muy típico es un niño que de pronto habla fluidamente, pero no entiende el sarcasmo o no entiende las bromas y se angustia si de pronto cambia de rutina de colegio. Vamos a ver un caso clínico de eso que les acabé de mencionar. Entonces, el caso dice así, es el caso de Mateo. Se los voy a leer. Mateo es un niño de 7 años y 3 meses que cursa el segundo grado de primaria en un colegio regular con inclusión. Es referido para evaluación debido a dificultades en la interacción social y patrones de comportamientos repetitivos que interfieren en su desempeño escolar y convivencia con sus compañeros. Su madre menciona que siempre ha tenido un comportamiento, entre comillas, dicho por la madre, diferente en comparación con otros niños de su edad, describiéndolo como muy inteligente pero con dificultades para relacionarse socialmente. En los antecedentes de desarrollo no se reportaron complicaciones durante el embarazo o el parto. Mateo alcanzó los hitos motores en el tiempo esperado, pero presentó un retraso en el desarrollo del lenguaje. Sus primeras palabras aparecieron a los 2 años y comenzó a formar frases simples a los 3 años. Recuerden ayer cuando hablábamos de esa parte del lenguaje, de los signos que pueden presentar de esas señales en cada una de las edades. Actualmente su lenguaje es funcional. Recuerden que tiene 7 años, aunque lo utiliza de manera literal y le cuesta comprender ironías, bromas o dobles sentidos. Por ejemplo, si alguien le dice que llueve a cántaros, responde preguntando dónde están los cántaros. En el ámbito social, Mateo muestra interés por interactuar con otros niños, pero sus intentos son percibidos como inusuales por sus compañeros. Habla principalmente sobre sus intereses específicos como trenes y mapas, sin percibir el desinterés o la incomodidad de los demás. No entiende las reglas sociales implícitas como turnarse para hablar o interpretar expresiones faciales complejas. Aunque busca afecto de figuras cercanas, su forma de expresarlo es restringida y más evidente con adultos que con sus pares. En cuanto a sus comportamientos repetitivos, Mateo tiene rutinas estrictas que le brindan seguridad, como usar siempre el mismo plato y cubiertos al comer. Sus intereses restringidos son intensos y específicos, destacando su fascinación por trenes y mapas. Puede hablar extensamente sobre el tema, incluyendo detalles que sus compañeros no comprenden. También presenta algunas conductas estereotipadas leves, como mover los dedos cuando está emocionado. Hacía esto. Desde el punto de vista sensorial, Mateo es hipersensible a ciertos sonidos, como el ruido de la aspiradora o el timbre del colegio, los cuales le generan malestar. También rechaza ciertas texturas en la ropa, especialmente las etiquetas o las telas ásperas. Estas sensibilidades dificultan su adaptación en ciertos entornos. Ayer hablábamos esa parte. Veamos esto. A nivel académico, Mateo tiene un desempeño desigual. Es muy bueno memorizando datos concretos y destacándose en matemáticas y lectura mecánica. Sin embargo, presenta dificultades en actividades que requieren trabajo en equipo o creatividad, como la escritura de historias. Y acá están los resultados. Los resultados de la evaluación neuropsicológica indican un desempeño promedio en áreas como razonamiento fluido, comprensión verbal, pero fortalezas en memoria de trabajo y debilidades en velocidad de procesamiento. Vemos acá que el caso de Mateo es muy consistente con lo que es el TEA nivel 1, donde igual tiene retos
en la interacción social, en la rigidez conductual, pero sus fortalezas están en memoria de trabajo, razonamiento lógico, que de hecho es un gran potencial, y la idea es darle apoyos adecuados a Mateo. Y ya les voy a explicar lo que vamos a hacer a continuación, porque la idea es que podamos entonces ejemplificar muy bien el caso con un caso clínico. Les voy a compartir, bueno, recuerden que todos los materiales vamos a trabajar hoy sí con los materiales de estudio. Entonces, vamos a irnos acá. Van a ingresar a la plataforma de estudio, cual les voy a dejar esta información acá para las personas que de pronto no tienen el acceso, solicitar la explicación con Paula Contreras, que es nuestra coordinadora. Entonces, nos vamos a ir acá. Recuerden que tenemos varias carpetas. Vamos a ir expresamente a casos clínicos de autismo. Le damos clic. Ah, bueno, tenía algo pendiente. Ya se los voy a mostrar. Eh, Les voy a compartir este libro. Es una guía, no es un libro, es una guía. Se llama Guía de Salud Mental en el Aula. Ya se los estoy cargando. Este sí está en la carpeta de libros y guías generales, donde ayer también les coloqué este tormenta cerebral, el cerebro adolescente. Listo. Entonces ya se los voy a enseñar. Les acabo entonces de subir acá, libros y guías generales, esta guía de salud mental en el aula. No es solamente para personas con autismo, es en general, a nivel general, desde niños neurotípicos, niños neurodiversos. Pero la idea es que, sé que también acá hay muchos docentes que tienen, digamos, pues sí, también sabemos que a nivel general hoy en día, eh, que no ha cargado, bueno, esperemos que cargue. Y tenemos acá casos clínicos de autismo, que es el que vamos a trabajar. Acá tenemos varios casos, tenemos casos diferentes. La idea es que miremos, entonces, caso clínico de autismo grado 2, caso clínico de trastorno del espectro autista en el adulto que vamos a trabajar. Este es Pablo, ese es grado 1, entonces vamos a abrir caso autismo grado 1. Ahorita vamos a mirar el trastorno del espectro autista en una mujer adulta con otro tema que también quiero que conozcamos. Y cómo sería el trastorno del espectro nivel 3 no verbal. Entonces, vamos a ingresar acá, caso autismo grado 1, entre paréntesis, 9 años. Ese es el caso que nosotros vamos a trabajar. Sí, ya lo voy a colocar. No, Ana, las evaluaciones no. Las evaluaciones, eh, digamos que cada profesional clínico las compra por aparte, lo que es el A22, el ADR y el A22 necesita certificación. Cuando tú te certificas, ya obtienes el material, pues, pero no con nosotros, sino a nivel general, o sea, ya es a nivel clínico. No es solamente pasárselo a los padres de familia, no.
necesita obviamente una guía clínica, entonces esa parte no está. Entonces, vamos a irnos acá, me perdió, y vamos a hacer este ejercicio en clase. Vamos a leerlo durante 7 minutos y vamos a compartirlo. Entonces tenemos un ejemplo de 9 años y 4 meses, masculino, tercero de primaria, estaba en un colegio privado con orientación académica y el motivo de consulta. Derivado por el equipo escolar ante preocupación por dificultades persistentes en la interacción social, escasa flexibilidad cognitiva y patrones conductuales repetitivos sin aparente alteración intelectual o de lenguaje estructurado. Entonces van a ver toda esta parte, lo vamos a leer durante unos 7 minutos y lo vamos a debatir. Bueno, allí teníamos entonces el caso clínico. Recuerden, para leerlo completo, comunicarse con eh, nuestra coordinadora Paula Contreras directamente. Vamos entonces a hablar eh, de lo que es el nivel de apoyo 2. ¿Qué tenemos en este nivel de apoyo? Ya las personas en este nivel requieren un poco más de apoyo, es un apoyo, digamos, más moderado. Hay desafíos más notorios que podríamos ver a comparación del nivel 1. Acá entonces la comunicación social, recuerden, comunicación social y conductas restringidas y repetitivas son los dos pilares clave en los apoyos. La persona nivel 2 requiere un apoyo sustancial. Entonces, en la comunicación social que tenemos, dificultades que son un poco más claras, incluso con apoyo, pueden tener dificultades. Recuerde que en el nivel 1 no, si tenía apoyo, disminuía, menguaban las dificultades. La persona va a mostrar habilidades verbales o no verbales limitadas. Entonces, tiende a tener problemas para adaptarse en esas interacciones sociales. Esas interacciones sociales se pueden ver de pronto claramente afectadas en esa comunicación quizás más atípica, las expresiones faciales pueden estar un poco más reducidas o también un lenguaje bastante literal. Eso por el lado de la comunicación social y por el lado de la conducta restringida y repetitiva. Vemos que posiblemente tenga un comportamiento más frecuente, que sea disruptivo, que afecte esa individualidad también, dificultades que van a ser mucho más evidentes para cambiar de actividad. Entonces ahí vemos esa parte de la disfunción ejecutiva de la que hablábamos, que era una teoría explicativa, y adaptarse de pronto a lo inesperado, adaptarse a los cambios, a, a diferentes contextos y de pronto la persona no estaba acostumbrada a. Un ejemplo típico es un adolescente que requiere una ayuda para manejar esas interacciones sociales básicas. Puede presentar conductas repetitivas que son intensas, como girar objetos, hablar en exceso sobre un tema o temas que le gustan. Veamos un caso. Entonces, este es un ejemplo. Tenemos a Luis. Luis es un niño de 6 años que asiste a un programa escolar especializado. Se los voy a leer este caso, el otro ya sí lo podemos encontrar en el material de estudio, ya lo vamos a ver. Entonces, Luis es un niño de 6 años que asiste a un programa escolar especializado debido a sus importantes dificultades en la comunicación y la interacción social. Es llevado a consulta por sus padres, quienes mencionan que desde pequeño ha mostrado comportamientos atípicos, como evitar el contacto visual, insistir en rutinas estrictas y no responder al llamado de su nombre de forma consistente. En los antecedentes no se reportaron complicaciones perinatales, pero el desarrollo del lenguaje fue significativamente retrasado. A los 6 años, utiliza principalmente frases cortas y estructuradas para expresar sus necesidades básicas, como quiero agua, vamos afuera. No mantiene conversaciones bidireccionales ni usa el lenguaje para fines sociales. Prefiere señalar o llevar a los adultos hacia lo que necesita. Miren la edad, 6 años. Ya a los 6 años el lenguaje
debería tener un avance significativo. Luis muestra interés restringido por los autos, que organiza en fila por colores y tamaños. Si alguien altera el orden, se irrita y puede presentar crisis de llanto, golpearse la cabeza con las manos o tirarse al suelo. Esas conductas ocurren también cuando sus rutinas diarias se ven interrumpidas, como si hay un cambio inesperado en el camino al colegio. A nivel sensorial es muy sensible a ruidos fuertes, mm, como el de una licuadora o un claxon, lo que le genera angustia. También evita texturas específicas en la comida, prefiriendo alimentos con consistencias suaves como purés, yogur. En el ámbito social, interactúa principalmente con adultos y lo hace de manera limitada. No busca el juego con otros niños y, aunque se muestra afectuoso con sus padres, este afecto es expresado de forma ocasional y poco espontánea. Requiere apoyo constante para participar en actividades cotidianas como vestirse, comer, porque tiene dificultades para iniciar y completar tareas de manera independiente. En este caso de Luis, Luis tiene 6 años, recuerde, es muy consistente con un TEA nivel 2 de apoyo porque hay una marcada dificultad mucho más en la comunicación social. Vieron entonces en el caso de Luis un comportamiento restringido, hay comportamientos de estereotipias, también le gusta, por ejemplo, alinear los juguetes, no es algo que a todos los niños con autismo les suceda, pero sí es importante tener en cuenta este, este caso. Y al igual que nosotros estábamos trabajando con Mateo, que era el niño del primer caso, vamos a trabajar con este otro pequeño. Él era nivel 2, entonces vamos acá, caso autismo grado 2. Vamos a darle clic y van a hacer una lectura de, pues acá quito el nombre, tiene 6 años, 4 meses también, está en grado primero de primaria. ¿Y cuál es el motivo de consulta? Evaluación integral ante dificultades marcadas en el desarrollo del lenguaje, escasa iniciativa social, comportamientos repetitivos y problemas de adaptación escolar. La solicitud la hace orientación diagnóstica y pues lo que quieren ver es una orientación diagnóstica y recomendaciones específicas para realizar una adecuada intervención. Entonces van a ver todo el caso. Acá está, por ejemplo, los resultados del módulo 2 ADR, del módulo 2 de A22 y el ADR de entrevista diagnóstica. Acá lo pueden revisar. Vamos a dar unos 4 minutos, yo creo que no tanto, para que puedan conocer el caso y pasar al grado 3. Y tenemos grado 3, donde la persona necesita ayuda más notable. ¿Qué pasa en el autismo grado 3? Acá la persona requiere un apoyo más sustancial, un apoyo muy sustancial y nivel de pronto más severo de autismo. ¿Qué tenemos acá? Lo primero, igual comunicación social, conductas restringidas o repetitivas, que son los dos aspectos en los cuales ya nos hemos centrado para los anteriores. Tenemos entonces que en la comunicación social, perdón, hay mínimas habilidades comunicativas, verbales, no verbales. eh, la persona inicia interacciones solo de forma muy limitada o incluso casi que inexistente. Puede no responder al lenguaje, puede no responder de pronto a señales sociales que son básicas, como por ejemplo decir adiós, o conductas también restringidas y repetitivas, que es el otro aspecto que tenemos. Entonces, las conductas son altamente rígidas, son conductas marcadamente disruptivas, mm, una fuerte resistencia al cambio, comportamientos que van a interferir seriamente con la vida cotidiana. Un ejemplo, la autoestimulación intensa, las conductas autolesivas pueden aparecer acá. Un ejemplo típico es un niño que no habla, que evita ese contacto visual, que tiene de pronto estallidos de angustia frente a esos cambios mínimos y que necesita un apoyo más continuo de sus habilidades cotidianas. Entonces, importante tener ciertas consideraciones clínicas. Antes ya de mostrarles el caso clínico de autismo 3, es que para tener en cuenta de esas consideraciones clínicas es que la gravedad puede cambiar con el tiempo. Es decir, la intervención temprana, el entorno eh,
de la familia, las oportunidades educativas, esos apoyos adecuados pueden modificar también, modificar significativamente ese funcionamiento de la persona. Entonces, los niveles son dimensionales, no categóricos, no son etiquetas permanentes. Una persona puede tener un nivel 1 en comunicación social y nivel 2 en conductas repetitivas, por ejemplo, y no reflejan la inteligencia. Entonces, hay personas con TEA en todos los rangos de capacidad intelectual, desde discapacidad intelectual hasta unas altas capacidades. Esos niveles de gravedad del autismo, la idea es que no busquen etiquetar, sino que busquen orientar el tipo y para eso son, para saber qué tipo de intervención, cuál es la intensidad de los apoyos que la persona necesita. eh, Poder comprender esos tres niveles también nos permite planificar las intervenciones en el aula, planificar las intervenciones que sean ajustadas a esas necesidades individuales a nivel clínico y garantizar obviamente un abordaje más humano, un abordaje más funcional desde esa neurodiversidad del autismo. Entonces no son etiquetas. Veamos el caso clínico de nivel 3. Niña de 5 años que asiste a un centro terapéutico especializado, ya que presenta severas dificultades en la comunicación, interacción social y conductas adaptativas. Es llevada a consulta por sus padres debido a su incapacidad para comunicarse verbalmente, frecuentes crisis de irritabilidad y comportamientos autolesivos. En los antecedentes se reporta un desarrollo temprano con retrasos significativos, no alcanzó el hito del balbuceo esperado y a los 5 años no utiliza palabras, comunicándose únicamente mediante llanto, grito o llevando la mano de un adulto hacia el objeto que desea. No señala, no responde a su nombre y no muestra interés por interactuar con otras personas, incluyendo a sus padres. Ana presenta patrones de comportamiento altamente restrictivos y repetitivos, pasa largos periodos meciendo su cuerpo hacia adelante y hacia atrás y puede observarse mirando fijamente luces o girando objetos repetitivamente. Esas actividades ocupan la mayor parte de su tiempo y cualquier interrupción provoca crisis intensas de llanto, gritos y en ocasiones conductas autolesivas como morderse las manos. En cuanto a su perfil sensorial, muestra hipersensibilidad extrema, llora ante ruidos cotidianos como el timbre o una batidora y se resiste al contacto físico, incluso con sus padres. También presenta selectividad alimentaria severa, rechazando la mayoría de los alimentos y consumiendo solo ciertos tipos de papilla. Algo que también debo añadir acá, del caso, del caso 3 de autismo 3 es que ella no participaba en actividades grupales, no participaba en juegos, siempre requería una supervisión constante para todas las actividades de la vida diaria, como alimentarse, vestirse, cepillarse, asearse. Recuerden igual que ya tiene 5 años y que mostraba una conexión muy poca con el entorno, muy baja conexión en el exterior y que respondía muy inconsistente, casi que no respondía emocionalmente cuando se le hablaba ni cuando se le llamaba por el nombre. Esto de autismo grado 3. Y en el material de estudio tenemos otro ejemplo, que es el que quiero que veamos, que es trastorno del espectro nivel 3 no verbal. Ya es una persona adulta, ya esta vez no es un niño, es una persona adulta donde podemos ejemplificar cómo ese trastorno del espectro nivel 3 de una persona no verbal, era un hombre, eh, no completó primaria, valoración neuropsicológica para clarificación diagnóstica, planificación de apoyos y revisión del perfil funcional. Entonces, ¿qué tenemos? Antecedentes prenatales y perinatales, embarazos sin complicaciones mayores, parto a término, buen puntaje de Apgar, desarrollo temprano, retrasos en hitos motores, una ausencia del balbuceo y lenguaje expresivo desde el primer año de vida. No señaló ni mostró intención comunicativa gestual, se reporta ausencia de juego simbólico. En la historial médico no hay antecedentes de epilepsia, no hay antecedentes de enfermedades a nivel neurológica,
Y se descarta esa hipoacusia que yo ayer les mencioné que a veces es como lo primero que los padres piensan. Bueno, no hay dificultades en el electroencefalograma ni en la resonancia magnética, no hay hallazgos relevantes. Y en la historial familiar, un hermano mayor con diagnóstico del trastorno del espectro, perdón, trastorno del neurodesarrollo no especificado, nunca supera un copo. Es el hermano mayor, igual miren que tiene 27 años el paciente, padre con rasgos obsesivos marcados. Padre nunca fue diagnosticado. Entonces, vamos a leer este caso, es muy interesante, de hecho. Recuerden que le pueden escribir a Paula Contreras. Recording in progress. Bueno, vamos a ir a nuestro descanso y cuando regresemos vamos a continuar con lo que son los criterios diagnósticos del trastorno del espectro autista, donde están entonces recopilados en el DSM. Vamos a mirar el criterio A, el criterio B, que son los centrales. Recording in progress. Vamos a hablar de los criterios diagnósticos del autismo. En general, en la mayoría de los países, eh, incluyendo los países latinoamericanos, el manual o la guía diagnóstica que más se utiliza es principalmente el DSM-5-TR, que es el actual. Entonces, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Canadá, en general el resto de países, incluso a nivel europeo, pero incluso en Japón se utiliza el DSM-5. Pero uno de los países, creo que es el único del el país que utiliza el CIE-11 como, digamos, el único manual de referencia o el principal manual de referencia es el CIE-11 Inglaterra. Hablamos del primer criterio, deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diferentes contextos. Se va a manifestar por diferentes aspectos importantes. Los ejemplos son ilustrativos, pero recuerden que no son exhaustivos. Es decir, al no ser exhaustivos es que puede que la persona los cumpla, puede que no, pero sí o sí debe haber un criterio. Tenemos entonces en el criterio A esta parte donde lo principal que se va a ver son las dificultades en esa interacción social. Eso quiere decir que a la persona le cuesta relacionarse o lo hace de manera diferente, lo hace de manera atípica. La mayoría de las personas entonces van a tener dificultades en esos contextos, tanto en la escuela, en el parque, en la parte de las clases extracurriculares, en la casa. Y hay tres aspectos claves. Los primeros que va a tener problemas para sostener una conversación o iniciar una conversación a nivel social, algo pues una conversación típica. Entonces, por ejemplo, no saluda o no responde cuando se le habla o no sabe cómo seguir la conversación. Si hay un silencio, se puede quedar en el silencio. Quizás no busca que la otra persona responda. A veces habla solo de lo que quizás le interese, incluso sin notar que el otro no está interesado. Dificultades también para entender esas señales sociales de las que ya hemos hablado, señales sociales que son no verbales. Entonces, no mirar a los ojos, no usar gestos como el señalar, por ejemplo, no entender esas expresiones faciales o el tono de la voz, pero también le va a mostrar dificultades en el desarrollo de relaciones adecuadas, como por ejemplo, le va a costar hacer amigos, jugar con otros niños, entender las reglas sociales del juego o preferir relacionarse no con pares, sino con adultos en caso de los niños. En el criterio A es donde nosotros especificamos la gravedad actual, es decir, esa parte del nivel de apoyo que necesite. Recuerden que también habíamos mencionado que una persona puede estar en deficiencias persistentes en la comunicación social grado 1, pero grado 2 en el criterio B.
Acá es donde se coloca, entonces, qué nivel de gravedad existe en la persona. Es muy común, ya para ver esta parte del ejemplo, es muy común que una persona, por ejemplo, tenga un inicio diferente de conversación o que no comprenda la conversación como tal, no comprende la pragmática. Recording in progress. Tenemos el patrón B, que son patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento. Acá quiere decir que dificultades principalmente o hay conductas repetitivas y se van a mostrar intereses restringidos. Son acciones o son formas de pensar que se repiten mucho o que son muy intensas y específicas y que la idea es que se deban cumplir al menos dos de cuatro puntos. Lo primero es que deben haber movimientos repetitivos o uso repetitivo de objetos o palabras. Recuerden, al menos dos de los cuatro. Entonces, primero movimientos, utilización de objetos, la persona puede tener de pronto aletear las manos, girar objetos, repetir frases o sonidos, que es lo que ya hablábamos de la ecolalia, una necesidad por rutinas o resistencia a los cambios, que es el criterio 2, donde se enoja si algo cambia de lugar o si la rutina de pronto se altera. Por ejemplo, ir al colegio por otro camino o que no tengan clase de matemáticas, sino que se salten, no sé, a clase de inglés. Eso les va a generar dificultad. El criterio 3 de ese criterio B son intereses muy intensos y específicos. Entonces, un interés muy fuerte por un tema, cualquier tema, no solamente mapas, no solamente dinosaurios, no puede ser cualquier tema, el sistema solar, hablar del tiempo y reacciones inusuales, que sería el cuarto punto, a estímulos sensoriales. Entonces, allá, acá es donde hablamos de la hiper o hiposibilidad de la que en algún momento estábamos hablando en la clase de ayer, donde, por ejemplo, se tapa los oídos ante sonidos que para otra persona pueden ser normales, por ejemplo, el sonido de la licuadora o el sonido de la lavadora, y busca o más bien evita también ciertos olores, texturas, luces, o le molestan incluso las etiquetas de la ropa. Recording in progress. Es importante también destacar esta parte del criterio C. Los síntomas deben estar presentes en las primeras fases del periodo del desarrollo, pero puede ser que no se manifiesten, sino hasta que ya la persona tenga de pronto un repertorio conductual, esas capacidades sociales sean más limitadas o eso que también pasa, que pueden ser comportamientos enmascarados. B, los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en las áreas de la vida. Entonces, para que se diagnostique el TEA, esas características deben, primero, ya sabemos que estar presentes desde la infancia, muchas veces a veces no se notan, cuando el niño está pequeño ya se van notando, cuando empieza a crecer, van a afectar la vida cotidiana en todas las áreas, familia, relaciones sociales, escuela, y nos explica mejor por otro diagnóstico. En el CIE 11 también tenemos unas clasificaciones. CIE 10, ahí sí aparece la división. Por eso muchas personas quizás se confunden y dicen, bueno, mi hijo tiene Asperger, pero es porque de pronto lo diagnosticaron con DSM-4 y CIE 11, pero realmente es trastorno del espectro autista y lo que van a cambiar son esos niveles de gravedad. Recordemos lo que pasa en la teoría de la mente, que a veces suelen tener esas dificultades, esa habilidad que ya hemos trabajado en varias ocasiones para inferir estados mentales en otra persona, para utilizar esa información para interpretar las conductas, anticipar lo que el otro piensa, las propias acciones que también van a tener una dificultad allí. Recording in progress. Debemos tener en cuenta que permiten los apoyos visuales. Entonces, los apoyos visuales los vamos a entender como unas claves visuales, lo que es el sistema SAC, que nos permite estructurar rutinas y las actividades, nos permiten seguir normas, nos permiten aumentar esa autonomía a la hora de tomar decisiones,
Les permite a las personas con autismo conocer qué va a ocurrir, es decir, anticipar, organizar el espacio, apoyar y estructurar el lenguaje, así sean personas verbales. La idea es que se utilicen también esos apoyos visuales y regular la conducta y las emociones. Y acá tenemos que las claves visuales es un sistema aumentativo alternativo de la comunicación. Es un sistema que también se conoce como el sistema SAA. SAAC es tanto para personas verbales como personas no verbales. De hecho, una persona con autismo tiene la capacidad, o bueno, verbal, ese sistema SAAC le va a facilitar esa comunicación. Y hay varios tipos que debemos comprender. Lo primero es que hay varios tipos según las necesidades, pero en general, ¿qué entendemos o qué nos ayudan esas claves a nivel visual? Por ejemplo, las claves verbales suelen ser muy sutiles, pero cuando tenemos claves visuales son más concretas, lo que ayuda a facilitar esa comprensión. Pueden ser complejas las claves verbales, mientras que son más simples a nivel visual. Las claves verbales suelen ser pasajeras, mientras que las claves visuales son permanentes. Verbales pueden ser variadas, mientras que las claves visuales van a ser mucho más constantes. Nosotros debemos categorizar ese sistema SAC en dos grupos. El primer grupo es qué tipo de SAC. Pues es importante hablar que el SAC también se utiliza en personas no verbales, no solamente único y exclusivo del autismo, pero que sí el uso más general que se le da es para personas con autismo no verbal. Hay SAC sin ayuda, no tecnológicos, como los que estamos viendo en pantalla, y otros SAC con ayuda que son tecnológicos o más bien con soportes físicos. Entonces, el SAC sin ayuda nos utiliza o permite utilizar ese propio cuerpo como un medio de comunicación. Entonces, lengua de signos que requiere un aprendizaje y a veces no siempre es viable, pero gestos naturales o gestos incluso inventados, como señalar, aplaudir, levantar las manos, la parte de los pictogramas impresos que es el sistema PECS, que también se clasifica en ambas tipologías de PEC. Y tenemos otro con ayuda tecnológica, sobre todo ese sistema PECS, que ya ahora, pues por el avance de la tecnología, también está en tablets que solo y únicamente tienen el sistema PEX, no tienen acceso a otra aplicación. Entonces son SACs con ayuda de tecnología, con un soporte físico. Hay baja tecnología, donde son cuadernos o tableros que comúnmente tienen pictogramas, como el que estamos viendo allí en azul. El sistema PEX, que es un sistema por intercambio de imágenes, que también es este de azul, pero también es este que les estoy señalando acá, con tecnología asistida. También hay muchas aplicaciones para tablets o pues, celulares, pero sobre todo para tabletas electrónicas, donde lo que hace es que permiten seleccionar símbolos, permiten seleccionar imágenes o palabras que el dispositivo pues como convierte en voz. Entonces está Grid 3, por ejemplo. Muchas de las aplicaciones son muy buenas porque la idea es que se permiten personalizar con fotos, eh, que el lenguaje se adapte también al niño. Eso es lo que ya habíamos mencionado de las habilidades sociales. Pero también quiero que comprendamos que hay algo que considerar en el sistema SAC. ¿Cómo elegir el sistema SAC para autismo no verbal? Entonces, primero mirar ese nivel cognitivo y ese nivel atencional de la persona que va a usar el sistema aumentativo alternativo de la comunicación. ¿Cuáles son los motivos, la motivación, los intereses? Si la persona entonces, no sé, le gusta Batman o Superman, utilizar cosas que le motiven a la persona. Mirar también esas capacidades a nivel motor. Si la persona señala, si la persona logra arrastrar imágenes, cómo es el entorno familiar, cómo es el entorno escolar, porque la idea es que también se haga el uso de ese sistema aumentativo alternativo en diferentes contextos, no solamente un contexto limitado al ámbito clínico, sino también al ámbito familiar, al ámbito escolar. Eh,
y siempre debe estar acompañado de una intervención psicosocial. Un profesional en general, entonces fonoaudiólogo, están los terapeutas ocupacionales, los psicólogos, que la idea es colaborar con esa selección y entrenamiento en el SAC, no solamente para los niños, sino también para los niños. Entonces, siempre va a tener unos objetivos, primero reducir esa frustración por no poder comunicarse, que lo logren hacer a través de los pictogramas, fomentar esa autonomía, esa toma de decisiones cotidianas, incluso la comida, el jugo, si quiere descanso o no. Permite facilitar también esa socialización, estimular ese desarrollo del lenguaje oral si es posible. Tenemos otro aspecto que es la regulación emocional. Ya hemos hablado en varias ocasiones cómo es la parte emocional en el autismo. A veces suele tener dificultades a nivel del control, a nivel de la regulación emocional. Deme un momento. Lo primero que debemos tener claro es una regulación fisiológica y sensorial. Entonces, mantener un nivel adecuado de alerta. En general, las regulaciones emocionales nos permite que la persona tenga habilidades en la regulación emocional, tanto interna como externa, que pueda controlar esas emociones, esos pensamientos para poder inhibir conductas que no queremos de pronto que sucedan en un entorno general. Entonces, regulación fisiológica y sensorial, responder de manera oportuna, responder de manera apropiada a esos estímulos sensoriales, va a permitir también evitar quizás una crisis, que son muy frecuentes las crisis, pero por una desregulación a nivel de lo sensorial, a nivel emocional, no hay un control, la regulación emocional. Entonces, primero identificar el estado emocional. Hay muchas personas con autismo que les cuesta diferenciar si están molestos en ellos mismos, si están molestos o están avergonzados, qué es lo que están sintiendo y sobre todo con las emociones no tanto básicas, sino emociones un poco más complejas. Una recomendación, por ejemplo, para trabajar este nivel en el ámbito emocional en las